¿Qué va, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, entonces voy a continuar con la limpieza y mantenimiento de la cocina, y en esta ocasión lo que voy a hacer es limpiar la tarja porque como pueden ver es de acero inoxidable y pues ya está, no en malas condiciones, pero sí ya está muy sucia por lo que es el salitre que se le hace normalmente por lo del agua que viene con sal. Entonces al secarse se quedan esos minerales y se le hace estas como manchas a la tarja, ¿sale? Entonces voy a tratar de limpiar todo esto, la vamos a dejar, pues si no como nueva, por lo menos bien reluciente, y los materiales que se van a usar son muy sencillos. Vamos a usar lo que es limón, vinagre y bicarbonato. Esa es una de las formas con las que yo he visto que se puede hacer este tipo de trabajo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es empezar a limpiar todo esto para posteriormente quitarle todo el silicón feo y volverle a aplicar su silicón nuevo, transparente, antihongo, ¿sale? Entonces pues vamos a darle. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es tomar bicarbonato y se lo vamos a aventar generosamente a todo. ¿Sale? A todo. Y le vamos a poner un poquito de vinagre blanco o el que tengan. Va a empezar a hacer como espuma. Y vamos a tomar un medio limón y se lo vamos a empezar a frotar a todo. A todo le vamos a dar con el limón, vinagre y bicarbonato. Bueno, entonces ya acabo de aplicar así el bicarbonato, vinagre y limón y se lo empecé a restregar. Lo voy a dejar actuar ahí unos 2 a 5 minutos para que haga su reacción química, y posteriormente ya con una fibra o algo que tengan que no sea tan dura para que no lo sigan rayando más, le vamos a empezar a tallar generosamente a todo. Todo para que empezamos a remover todos los depósitos de salitre que se le iban haciendo y de hongo, ¿sale? Entonces voy a dejar pasar ese tiempo y voy a empezar a tallar. Bueno, entonces acaban de pasar los 5 minutos y con el estropajo o con la talladera que tengan, tantito vinagre, vamos a empezar a tallar toda. Ok, ya acabo de darle la primera tallada. No creo que vaya a salir con una sola. Yo creo que van a ser 2 o 3. Ya no sé cuántas van a ser, pero al último les voy a comentar exactamente cuántas me llevé. Entonces ya ahorita lo único que voy a hacer es enjuagar y pues volver a hacer el mismo procedimiento, ¿sale? Entonces pues dejen enjuago y les muestro por lo menos cómo quedó la primera, ¿sale? Bueno, ok, este es el resultado de la primera pasada. Creo que sí se fue mucho de lo que estaba. Digo, todavía no queda el 100, pero mejoró muchísimo. Estas partes de aquí, como esta tapa y la parte aquí de la llave, obviamente pues yo creo que ya no se van a recuperar porque ya están como percudidas. O sea, eso ya no tiene el cromo o el inoxidable o lo que sea que tenía, ya no lo tiene. Entonces pues se van a ver así, pero obviamente esto de aquí sí se tiene que quitar. Entonces creo que mejoró muchísimo, muy cañón. Entonces, como les decía, le voy a dar de 2 a 3 pasadas más y ya veremos el resultado final. Bueno,
Acabo de darle 3 manos del bicarbonato, vinagre y limón, y este fue el resultado que llegué. No se quitó totalmente todo porque hay áreas que ya están muy percutidas, como aquí, acá. Entonces pues yo creo que dándole otras cuantas veces más, o sea, no dejarla que se ensarre tanto, sino cada vez hacerlo, no sé, cada 15 días, cada mes, para que se le pueda volver a dar su brillo natural, ¿sale? De hecho ya también está desgastada por el tiempo y por los años, o sea, no es en vano ese tiempo. Entonces lo que les decía, aquí ya está como descarapelado y eso ya, lo que sea, no se va a recuperar más que cambiando los chapetones o las tapas esas, ¿vale? Entonces lo ideal sería que nunca se quede mojada, es precisamente por eso se llega a hacer ese salitre, ¿sale? Entonces lo mejor es terminar de lavar trastes y secar lo más que se pueda, y con eso evitamos en mucho mayor concentración todas esas manchas de salitre, ¿va? Entonces ahorita lo que voy a hacer con la navaja, le vamos a retirar todo este silicón viejo que tiene, que pues ya no sirve, y se lo vamos a poner mejor, ¿sale? Entonces con una navajita le vamos a ir rasurando todo y se lo vamos a quitar y vamos a colocar el nuevo. Ok, ya tengo limpio la tarja del silicón, ya no tiene nada en las orillas, ya quedaron perfectamente. Y ahora lo que voy a hacer con esta cinta de masking, voy a empezar a ponerle a la orilla de la barra y la orilla de la tarja. Vamos a dejar un pedacito, vamos a agarrar medio centímetro y la parte de aquí de la tarja para ponerle un pedazo de masking y posteriormente poderle poner el silicón. Esto lo hago porque la verdad es que si se lo pongo así sobre de esto así, me va a quedar feo, o bueno, a mí por lo menos me va a quedar feo. Entonces con esto evitamos que se haga como feo las orillas. Entonces cuando quitemos el masking va a quedar pues mejor acabado, ¿vale? Entonces voy a empapelar eso y ahorita ya les muestro cómo vamos a meter el silicón. Bueno, entonces ya tengo todo enmascarado. El chiste de esto es aplicar el silicón en esta parte de aquí y con el dedo, con tantito agua, con jabón, irlo esparciendo todo esto de la orilla, y posteriormente cuando terminemos retirar la cinta, y eso va a hacer que el corte sea perfecto entre la tarja y la base, ¿sale? Entonces lo aplicamos así, una línea muy suave, y luego le aplicamos tantito agua con jabón, ¿va? Y ahorita vemos cómo sale esto. Bueno, esto es a lo que me refería, para poderle poner bien el silicón. Nos va a ayudar el masking. Si ven aquí, se quedó ahí en el masking como que las bolitas que se van haciendo, ¿vale? Acá también, allá. Y si no le hubiéramos puesto eso, pues estaría todo embarrado por todos lados, ¿no? Entonces es para evitar ese tipo de accidentes. Entonces nada más voy a quitar la cinta y en teoría debería de quedar ya marcado bien esta bajadita o los 45 grados para que no se meta el agua abajo de la tarja.
Bueno, ok, ya acabé de colocar el silicón, ya están, vamos a dejarlo secar 24 horas y no sé si se alcance a ver ahí, pero ahí quedó como bien el corte, no sé si se alcance a ver porque pues obviamente es transparente, pero ya tiene su silicón, entonces ahora ya como les dije los voy a dejar secar 24 horas y ya con esto ya daríamos por terminado este video, ¿sale? Entonces pues ya quedó limpio de todas partes y con su silicón nuevo. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. La verdad es que no quedó como yo esperaba. Sí quedó un poco más manchada de lo que pensé. No sé qué habrá pasado, si no lo hice bien o si no el bicarbonato y limón y el vinagre no es suficiente para quitar esas manchas. Cuando estaba poniendo el silicón creo que se me ocurrió o se me ocurría hacerlo puliendo con los pulimentos de carro. A ver si con eso llegara a poder a tomar un poquito más de brillo y quitarle el salitre. Si no, de todos modos voy a estar investigando otros métodos y se los voy a estar compartiendo posteriormente, a lo mejor ya no como video, pero en el siguiente video, antes de empezar, se los puedo poner qué fue lo que hice, ¿va? Si llego a poder quitarle esas manchas que quedaron, ¿sale? Pues bueno, espero que si les gustó este video, se suscriban, comenten, compartan y gracias por verlo. Nos estamos viendo en el próximo. Bye.